Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Abraham Calpanchay y te saludo desde la mitad del mundo, Ecuador. Junto a mi esposa y un equipo precioso servimos en el Ministerio de Palabra de Vida. Sin más, me gustaría leer la porción de hoy, analizar y poder ver de qué manera nos está desafiando para aplicarla el día de hoy. Recordá que seguimos en el libro de San Juan, capítulo 10, de los versículos 31 al 42. Vamos a leer la versión Reina Valera 1960 y dice lo siguiente. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre que está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Últimos versículos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Cerramos el capítulo 10 y podemos empezar analizando el contexto. Vemos a nuestro Señor Jesucristo celebrando las fiestas de la dedicación en Jerusalén. Recordad que ella venía mostrando milagros asombrosos y también venía diciendo declaraciones contundentes que agradecemos que están en la palabra de Dios para nosotros hoy. Él dijo en el capítulo 6, yo soy el pan de vida, el que cree en mí tiene vida eterna. En ese momento había judíos que creían en él y que lo seguían junto a sus discípulos, pero también había un grupo ahí resiliente que lo perseguía y miraba desde cerca solamente para encontrar error y que para el más mínimo error pudieran apedrearle. Esos judíos también son personajes principales para el día de hoy en este devocional, porque ellos vinieron acompañándole, vieron todo lo que él decía y hacía. Y llegó un punto cuando el Señor hoy en la fiesta de la dedicación da algo que los enfurece muchísimo, a tal punto que estaban a punto de apedrearle. Dice que el Señor les dijo en el versículo 29, 30, yo y el Padre uno somos. Esa declaración hermosa que tenemos en la palabra de Dios. Dice que esto los enfureció, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y antes de que llueva piedras, el Señor les dijo: esperen, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Es ver al Señor en ese momento diciendo: a ver, ¿por qué lo hacéis? Y es hermoso poder ver que la palabra de Dios nos tiene para hoy diciendo que no sabían, le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos. Lo hacemos por la blasfemia que dijiste, que eres el Hijo de Dios, que tú y el Padre son uno. Esa unidad perfecta el Señor la mostró, y con un propósito. Recordá que los judíos que le estaban persiguiendo a Jesús y vieron los milagros de cerca estaban apoyados por la ley. Levítico capítulo 24, versículo 16, indicaba la ley que el castigo para la blasfemia sería el apedreamiento, y todos lo sabían. Aún así Jesús se arriesgó a decir la verdad. ¿Qué te parece esto? Qué importante es que la verdad siempre va a salir a la luz, y el Señor nos anima, aun cuando está todo en contra, poder realmente sacar a la luz la verdad. Pero no solamente me quiero centrar en eso, sino también que el Señor va a mostrar algo precioso, y es el obrar de Cristo. Ese obrar tenía un propósito, porque él en el versículo 32 le dice que él ha hecho muchas, o sea, bastantes buenas obras que él ha mostrado de su Padre. La palabra dice: os he mostrado. Ahí está el propósito y la intención de Jesús, de mostrar no solamente a los judíos que creían, sino a los que no creían, que él era el Hijo de Dios y que era uno con el Padre también. Esa blasfemia realmente para los judíos les llevó al punto de llevarlo a un extremo y de querer apedrear a Jesús, pero para otro también fue ver y abrir y quitarse la venda de los ojos y decir: acá está el Mesías prometido. Qué importante ver que el obrar de Jesús al mostrar al Padre fue perfecto, aun cuando los judíos que odiaban a Jesús, que no lo querían, tuvieron que aceptar esto. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que no lo hacemos no te apedreamos por las buenas obras. ¿Te das cuenta? El Señor, cuando hizo su obrar en su ministerio terrenal, fue
intachable al mostrar al Padre. Todo lo que dijo, todo lo que hacía, ese obrar completo fue perfecto. Y es increíble el desafío que el Señor nos deja para hoy a nosotros también. Recordad que Pablo más adelante dice, miradme a mí porque yo imite a Cristo. Y el desafío es para los creyentes contemporáneos que estamos el día de hoy de poder decir, estamos mostrando a Cristo. En el obrar que hacemos, estamos mostrando a Cristo en lo que decimos y hacemos. Pero hay algo más, aparte de yo decir que muestro a Cristo. Es que los demás, aun cuando sean mis enemigos, vean esa verdad en mí. Que es, muestro a Cristo en mi obrar diario. Mira, el Señor lo llevó a un punto perfecto. Pero como hijos de Dios no debemos desanimarnos porque también tenemos esa ayuda perfecta de parte de Dios también para poder hacerlo. Es un desafío para el día de hoy. Demostrar a Cristo en donde vayamos, en lo que hacemos y en donde estamos. El Señor más adelante les da la palabra de Dios para también poder mostrarles que Él era el Hijo de Dios. Recurre al libro de Salmos, pero ni aún así le creyeron. El Señor recurre a la palabra de Dios, pero estos judíos estaban tan enceguecidos que solamente querían apedrearle a la más mínima. Esa venda continuaba ahí y se perdieron de una bendición enorme. ¿Sabes? En estos versículos ocurre algo muy triste. El Señor deja a un lado a su pueblo y se dedica a seguir adelante mostrando el obrar del Padre a los que sí querían creer. En el versículo 39 dice, mas procuraron otra vez prenderle. O sea, a pesar de todo lo que le dijo, diciéndole, recurriendo al Antiguo Testamento, aún así, procuraron prenderle, pero él se escapó de sus manos. Es increíble ver que a veces tenemos la verdad frente a nosotros y el Señor mostrándonos lo que Él tiene para nosotros, la bendición enorme, pero aún así, nuestra falta de fe, las circunstancias que suceden, nuestra cultura y todo lo que tenemos dentro de nosotros, a veces nos lleva a ponernos una venda y no ver lo que Dios tiene frente de nosotros. El Señor les quería mostrar algo enorme que Él vino a hacer por ellos, pero estos judíos no veían a nada más que una persona que blasfemaba. ¿Algún punto de tu vida has sido alguien enceguecido por eso? Yo tengo que admitir que sí. Y el Señor nos muestra a través de los judíos que el Señor nuevamente les daba la oportunidad y se defendía a través de la palabra de Dios, pero nuevamente volvieron a querer apedrearlo, a negarlo. ¿Sabes? Te desafío también en esta mañana que el Señor te muestre la verdad y que también seamos sensibles y reverentes a verla. Vamos a la última parte cuando el Señor dice que se aleja. Esta es una de las partes también donde el Señor se aleja de la multitud. Pero se aleja para encontrarse con otro grupo. Aquel grupo que dice, yo sí quiero esa verdad. La anhelo, la quiero. Y fue el lugar donde empezó todo cuando Juan el Bautista empezó a bautizar. Y dice que en el versículo 42, y muchos creyeron en él allí. Por gracia y misericordia de Dios me siento identificado con ellos. Esa gracia fue llegada hasta mí y la acepté. Y gracias a Dios que la recibí y los que estamos acá escuchando también. Qué importante agradecer lo que el Señor realmente hizo por nosotros en la cruz, aun cuando su pueblo lo rechazó. Esas personas decidieron seguir a Jesús, esas personas aún decidieron creerle a Jesús a pesar de. Y el Señor se enfocó en ellos. Y es importante ver que aún el Señor, cuando se retiró de hablar con los judíos, capaz uno diría en ese descanso, siguió ministrando personas. Qué importante entender que los que estamos todos acá en la obra de Dios, no hay parate para decirle al Señor, no voy a evangelizar, no voy a discipular, lo voy a hacer en todos lados. El Señor se separó, acordate, necesitó ese tiempo, dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, se fue lejos de ese lugar donde estaban los judíos queriendo apedrearlo. Pero en todo lugar que iba, no dejaba de hacer el ministerio del Padre. Nosotros no podemos tomarnos tampoco esas pausas ministeriales, porque donde vayamos, a un hotel, a un lugar de descanso, a donde vayamos, podemos seguir haciendo lo que el Señor nos encomendó, la gran comisión. Qué importante es entender esto. Ni aun cuando nos jubilamos, conozco hombres de Dios que son referentes para mi vida, que aun cuando se retiraron, siguieron haciendo la obra de Dios. El Señor ha sido bueno con nosotros y que esto sea de bendición para tu vida. Alguna vez escuché, se deja el cargo, pero no la carga. Que el Señor te bendiga y que sea un tiempo de edificación para tu vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.